Hola familia, bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta así como tú. Somos los pastores y fundadores de Génesis 1:27 Family, Javier y Carolina Morín, y siempre es un privilegio, una bendición el poder llegar hasta tu vida, hasta tu matrimonio, hasta tu hogar con una palabra cristocéntrica, Jesucristo sin añadiduras, un mensaje orgánico que toca tu vida, transforma tu vida y te cambia radicalmente. Así es, preciosa familia. Y el tema de hoy es el motivador, el consejero y el guía. Así es, como escuchó, el motivador, el consejero, el guía. Qué importante es que nosotros tengamos esta verdad bien cimentada en nuestra vida para que no nos vendan gato por liebre, para que no nos engañen. Recuerden que Satanás es padre de mentira y él es muy, pero muy diestro en distorsionar, en voltear la palabra de Dios para hacer que la Biblia diga cosas que jamás estuvo en el corazón de Dios ni fue la intención de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Si nosotros la leemos, si nosotros colocamos cada cosa en su lugar, vamos a entenderla, no es complicado. ¿Por qué? Porque Dios no complicó las cosas. Y queremos hablar hoy de un tema que yo considero sumamente necesario que cada creyente en Cristo, que tú que nos estás escuchando en este momento, entienda, se te revele y lo tengas en tu corazón bien afianzado, bien cimentado, bien sembrado. Cuando hablamos de el motivador, el consejero, el guía, pues es inevitable que nosotros pensemos y digamos, bueno, yo tengo 2 o 3 motivadores en mi vida que me han ayudado, fulano de tal, mengano, algunos consejeros, etcétera. Y con esto de ninguna manera estoy descartando ni estoy tirando abajo que no sea necesario que en nuestra vida tengamos personas que nos motiven a vivir una vida mejor, a comer saludablemente, que vayamos obteniendo revelación en diferentes áreas, que personas que han pasado por situaciones nos den consejo y nos digan, oye, no te metas por ahí porque ya yo pasé por ese camino 3 veces y 3 veces me di contra la pared. Y en realidad yo no estoy hablando de ese tipo de motivador o consejero o guía. Por ejemplo, si yo llego a un lugar turístico que no conozco o llego a un país, necesito un guía. Claro. Sí, yo no me voy a parar en medio de todo eso y decir, bueno, señor, ahora guíame, ¿dónde queda la calle tal? ¿Dónde queda la calle tal? Eh, Pongamos cada cosa en su lugar, ¿sí? Para que no nos desviemos y vayamos a pensar que yo estoy diciendo que es malo que exista un motivador en tu vida. Claro que no es malo. Mi esposa es una motivadora en mi vida. Yo soy un motivador en su vida. Nos motivamos a lo bueno. Nos motivamos a vivir saludablemente, al descanso correcto. Nos aconsejamos mutuamente en ciertas áreas. Por ejemplo, yo busco consejos de personas que tienen experiencias en diferentes áreas. Si hay una persona que ha pasado por situaciones económicas difíciles, pues es una persona que ha aprendido, es una persona que me puede aconsejar para yo no pasar por esas situaciones. Yo no estoy hablando de ese motivador, ese consejero, ese guía. Yo estoy hablando en el área espiritual. Recuérdense que Dios nos creó espíritu, alma y vivimos en un cuerpo de carne y hueso que Dios hizo del polvo y al polvo regresará. Yo estoy hablando de la parte espiritual, la esencial. Somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo de carne y hueso. ¿Y qué es el gran peligro que nosotros podemos ver en esta área? Que el enemigo ha utilizado las religiones, y cuando hablo de religión estoy hablando del área espiritual, para que nosotros lleguemos a pensar que esa persona, ese ser humano, va a ser mi motivador espiritualmente, va a ser mi consejero espiritualmente y va a ser mi guía espiritualmente, lo cual es un gran error y vamos a verlo a través de la palabra y el por qué nosotros tenemos que darle a cada cosa su lugar. ¿Sí? La ignorancia de creer eso que todas las religiones del mundo han vendido y siempre pues hay una persona que es la más consagrada, una persona que es la más ungida, una persona que es el escogido, una persona que es aquel que todo el mundo sigue y quiere. Oh, mira qué lindo habla, mira qué hermoso, qué peligro. Y lo va a ver usted hoy a través de la palabra
para que coloquemos lo espiritual a lo espiritual y aquello que tiene que ver con lo terrenal. Obviamente, sí, tenemos algo muy bueno que es Cristo en nosotros, pero también es bueno escuchar consejos en diferentes áreas. Si yo quiero aprender a jugar tenis, le voy a pedir consejo a un jugador de tenis y yo lo veo jugando y digo, este sabe, este me va a dar buenos consejos, este va a ser un buen guía, un buen entrenador. No nos vayamos por ese lado porque ahí no estamos hablando. Pero nosotros tenemos que entender esto, porque el gran peligro de esto es que cuando nosotros colocamos a un ser humano, a una persona, así como tú, que tú me coloques a mí, escúchame bien, en el área del motivador en tu vida o en el área del consejero en tu vida o del guía en tu vida, no solamente me estás haciendo un daño a mí, sino también te estás haciendo un daño a ti. ¿Por qué? Porque esa posición no nos corresponde a nosotros como seres humanos. Esa posición solo lo tiene una persona y es Dios, y específicamente el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el motivador, el Espíritu Santo de Dios es el consejero, el Espíritu Santo de Dios es el guía. No son los profetas, y sobre todo estos profetas modernos que se la pasan es adivinando y moviéndose en espíritus extraños. No, lo vamos a ver claramente en las Escrituras, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo y que ese hombre que Dios usa para compartirte la palabra, porque tiene un don, así como tú tienes dones también, ni es tu consejero, ni es tu motivador, ni es tu guía. ¿Por qué? Porque cuando tú le das esa posición, escúchame bien, lo que vamos a producir en esa persona no es una persona que verdaderamente te va a motivar o aconsejar o ser guía, sino que cuando nosotros le quitamos esa posición sagrada que tiene el Espíritu Santo, en lo que se va a convertir esa persona es, fíjese bien, no va a ser un motivador, sino se va a convertir en un manipulador. Sí, no tendremos un consejero, sino un controlador. Y no tendremos un guía, sino un ídolo. ¿Qué idolatría hay hacia las personas que de una u otra manera tienen dones espirituales, como Dios repartió dones a todos y comienzan a posicionarse en un lugar que no le corresponden? Y vemos las personas alrededor cómo alimentan esto y ellos se lo van creyendo. Escúchenme bien, se lo van creyendo y se creen más ungidos que otros, se creen más que son más escogidos, que Dios me escogió a mí. ¡Qué gran error! En Cristo somos uno, somos iguales, y tú tienes la misma cantidad de Cristo que tiene aquel hombre o mujer que tú admires por sus dones. El hecho de que yo predique y tenga el don de la predicación o de la enseñanza o de cantar no me hace mejor que tú, ni me hace superior, ni que tengo algo que tú haces, que tú necesitas y solamente yo te lo puedo dar porque la unción de Dios está en mí. ¡Qué gran peligro! ¡Qué gran peligro! ¿Por qué? Porque de un motivador se va a convertir en un manipulador, de un consejero se va a convertir en un controlador, y de un guía se va a convertir en un ídolo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque comenzamos a darle una posición incorrecta, y eso es lo que las religiones hacen. No importa la religión que sea, porque aún dentro del mismo cuerpo de Cristo hoy en día vemos una idolatría hacia el hombre, hacia la persona, donde está llamando más la atención la persona, el mensajero, que el mensaje. Y el mensaje es uno, Jesucristo, sin añadidura. El mensaje es uno, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del amor y la gracia, que consiste en ¿qué? En muertos con Cristo, sepultados con Él y resucitados en una nueva criatura. Ese es el evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Entonces, vamos a ver a través de la palabra, ¿sí? Porque esto es un gran peligro, y quizás tú has caído en ese error de alimentarle eso a las personas. Nosotros como líderes de un ministerio nos cuidamos mucho de eso, de que las personas pongan sus ojos en Jesús. Les enseñamos a descubrir lo que ya tienen en Cristo. Somos facilitadores de parte de Dios. No somos tu motivador, no somos tu consejero. Yo te enseño a descubrir ese consejero que tienes en ti, a aprender a escuchar esa voz, ese mismo Espíritu Santo que está en ti. Sí, Él es el paracleto, como dice la palabra, es decir, el motivador, el consejero, el guía, el todo. Por eso el Señor dijo:
conviene que yo me vaya y les voy a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a ir a la palabra rápidamente a Filipenses capítulo 2 versículo 13. Filipenses capítulo 2 versículo 13. ¿Para qué? Para que ya dejemos aclarado que no es ninguna persona, escúchame bien, no es ningún ser humano quien produce en ti la motivación, ni produce en ti el consejo, ni produce en ti el ser guía. No te equivoques. Entonces, fíjese bien, vamos a ver qué dice la palabra Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Exactamente. Entonces, ¿quién es el que obra tanto el querer como el hacer? Es decir, ¿quién es el que produce la motivación? ¿Quién es el que produce eso de hacer, de querer hacer? ¿Quién es? Dice, Dios es quien obra en ¿quién? En mí, en ti, tanto el querer como el hacer. Entonces, si el querer y el hacer no es producido por Dios, sino que alguien te lo está inculcando y manipulando y utilizando versículos para que haga no lo que Dios quiere, sino lo que Él te dice que tienes que hacer, porque Él está por encima de ti. Cuidado, sal corriendo de ahí, ora por esa persona y corriendito. ¿Por qué? Porque es Dios quien pone el querer tanto el hacer. Entonces yo no puedo imponerle a una persona algo, yo no puedo obligar a una persona a algo, ¿sí? Yo no puedo tratar de manipular para que cierta persona haga algo de parte de Dios solamente porque yo quiero que lo haga. Eso es un gran, gran peligro. Entonces, vamos a ver en Juan 16, en el versículo 7. Juan 16, versículo 7. ¿Ok? Y dice así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Exactamente. Entonces esa palabra consolador es la palabra paracletos, ¿sí? En el griego, que significa consolador, abogado, uno que viene para guiar, ayudar, apoyar, animar, motivar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Nadie más puede tomar ese lugar, porque si un hombre toma ese lugar de motivador, se va a convertir en un manipulador. Si toma el lugar de consejero, se va a convertir en un controlador. Y si va a tomar el lugar de guía, se va a convertir en un ídolo. Y eso es lo que vemos hoy en día de manera sobreabundante, peligroso. Peligroso, porque los ojos deben ser puestos únicamente en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Para eso vino el Espíritu Santo, para tomar ese lugar. Él es el motivador, Él es el consejero, Él es el guía. Ahora, otra cosa es que de repente una persona, un hermano en Cristo, esté medio dormido, medio perdido, y venga a mí y yo simplemente le voy a recordar lo que la palabra dice. Yo simplemente le voy a recordar lo que nuestro Padre dice. Yo no me voy a inventar algo nuevo, y esa persona solito va y luego lo busca, lo verifica y dice ciertamente, y el Espíritu Santo le confirma, sí, esta es la voluntad, esto es lo que Dios dice, etcétera, etcétera. Entonces, recuérdese que yo puedo ser un facilitador, yo puedo ser un colaborador, yo puedo ser esa persona que da la mano en un momento de necesidad, un momento de dificultad. ¿Pero es para qué? Para quitarle el lugar al Espíritu Santo y crear una codependencia ahora de esa persona que me ve como su motivador, que me ve como su consejero, que me ve como su guía. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro para mi vida! ¡Qué peligro para la vida de esa persona! Entonces esto es muy peligroso. Wow. Entonces el Espíritu Santo es el guía, es el ayudador, es el que nos apoya, el que nos anima, el que nos motiva. Vayamos a Romanos capítulo 8, vamos con pura palabra. Recuérdense que aquí en Génesis 1:27 Family somos pura palabra del nuevo pacto, que en realidad es el único pacto que Dios hizo con nosotros, los gentiles. Romanos 8, versículo 14 al 17, dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos,
por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Exactamente. Tremendo. Entonces, fíjate bien que Wow. tremendo esto. Sí, vamos a tocar un poquito esto para que tú entiendas algo. Los hijos de Dios son guiados ¿por quién? Son guiados por un hombre, son guiados por uno que se hace pasar más ungido que tú, son guiados por uno que recibió un título y entonces ese título lo empodera sobre tu vida espiritualmente. No, 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 No hay no. que confundir. Si tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo vino a vivir en ti y Él te guía a toda verdad. Él te guía, Él te guía. Él es tu guía, ¿sí? Él es tu guía, nadie más. Él es tu guía. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Usa la palabra de Dios. La palabra de Dios bien trazada, la palabra de Dios sin añadidura, la palabra de Dios que no te confunde, que no te llena de condenación, que no te llena de culpabilidad, que te asegura en tu identidad en Cristo, que te recuerda la herencia que tienes como hijo de Dios y que te recuerda ahora cómo tú en Cristo y como yo en Cristo podemos ser esa influencia. Porque recuerden que esa es la razón por la cual Cristo vino a vivir en nosotros. Si Él vino a vivir en nosotros, ¿para qué? Para enseñarnos a vivir la vida que sin Él sería imposible. Sería imposible. Entonces tú no tienes que estar siguiendo a nadie, ya tú tienes a Cristo en ti. Tú te alimentas de la palabra de Dios y Dios repartió dones. Me repartió dones a mí, te dio dones a ti, nos dio dones a todos. El hecho de que Dios use los dones que me ha dado a mí para edificar el cuerpo, para que tú te alimentes, para recordarte lo que ya tienes, eso no me hace a mí más especial que tú, ni más espiritual que tú, ni más ungido que tú, ni en una posición más elevada que tú, lo cual es totalmente idolatría y religión que no tiene que ver nada con la verdad del Evangelio. Entonces dice la palabra lo siguiente, el Espíritu mismo, y sale en mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y de la misma manera el Espíritu Santo da testimonio del querer y el hacer que Dios pone en nuestro corazón. Porque Dios jamás te pondrá a hacer cosas sin antes poner el querer. Porque sería algo totalmente ilógico, sería algo totalmente forzado y Dios nunca nos va a forzar a hacer nada, nunca nos va a manipular, porque el Espíritu de Dios ni es manipulador, ni es controlador, ni mucho menos te va a guiar por un camino que no sea un camino de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Entonces, dice también la palabra, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, es decir, que la misma herencia que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo la compartió con nosotros. Dijo, Padre, esa misma herencia que me has dado, esa misma herencia quiero para ellos. Y ahora dice una palabra muy clave, dice, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y aquí mucha gente patina cuando ve, te fijas, tenemos que padecer por Cristo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Esa palabra, padecer, ¿sí? Tiene que ver con un padecimiento por causa de haber nacido de nuevo. Padecimiento en la carne. Un padecimiento que tiene que ver cuando tú eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tienes un padecimiento con tus familiares que se quedaron del otro lado. Tienes un padecimiento con esas personas que ahora no te entienden. Tienes un padecimiento con el sistema. Ahora te encuentras remando hacia otra dirección contraria a la que va todo el mundo, y eso genera un padecimiento por causa de aquel que vino a vivir en nosotros. No es un padecer ahora que voy a padecer por Cristo para ver si me gano algo extra o algo superior o algo mejor. No, es un padecimiento que tiene que ver con persecución. Persecución, ¿por qué? Porque cuando tú eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y tú todavía no tienes estos rollos con aquellos que no conocen al Señor, es porque dudo si has nacido de nuevo o no. Porque cuando eres trasladado de un reino al otro reino, hay un choque. Hay un choque, y los que se quedan del otro lado van a tratar
tratar de ver cómo te alan otra vez para allá y ya tú no eres el mismo. Ellos ven la misma casa, ven la misma caparazón, el cuerpo, pero ya dentro de ese cuerpo hay otra persona viviendo. Te hicieron nuevo de paquete, naciste de nuevo, no eres el mismo. Ellos no entienden, porque para el hombre natural las cosas espirituales son locura, porque se han de discernir espiritualmente, y tú tratas de explicarle, dice, no, es que yo no soy el mismo, algo pasó dentro de mí, yo antes no veía, más ahora veo, Cristo vino a vivir en mí, y ellos dicen, pero yo veo que tú eres el mismo, yo te conozco de que estás pequeño, crecimos juntos, y tú dices, no, esa persona ya murió, esa persona fue crucificada, sepultada y nació en una nueva criatura. Como dice la palabra, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas fueron hechas nuevas. Entonces, ese padecimiento está asociado con el mismo Espíritu de Dios, el padecimiento de la persecución, el padecimiento de la crítica, de aquellos que no entienden realmente qué fue lo que te sucedió y lo que pasó. Vamos a ir al libro de Hebreos, estamos yendo pura palabra, ¿por qué? Porque esa es la palabra que te va a afirmar, esa es la palabra que te va a libertar. Hebreos capítulo 8, y vamos a leer del versículo 8 al 13, porque es importante que tengamos este fundamento, para que no hagas de ningún hombre, no le hagas ese mal a nadie. Si tú eres de esas personas que tú admiras a esa persona que Dios usa, Sí, una persona que tú valoras, que tú lo honras, dices, wow, es como la persona que dice, oye, qué don, Dios también te dio dones a ti, pero entonces de repente esa persona tiene un don, es como que yo idolatre a un chef, porque cuando voy al restaurante cocina delicioso, y yo, wow, y yo comience a idolatrar a ese hombre, y si ese hombre no me cocina, yo no como, yo solamente como de lo que él me cocina, y yo solamente cocino como él cocina. No, tú también cocinas, y tú disfrutas del plato que prepara ese hombre, porque tiene un don, tiene algo especial, pero tú también cocinas. Tú no puedes pasar toda la vida dependiendo de que ese hombre te cocine, porque si no te mueres de hambre. Es que la verdadera libertad y un buen líder es aquel que lleva a las personas a una total dependencia de Jesucristo, que es el único en ser alabado, idolatrado, adorado, El único. pero lo demás y los demás es idolatría. Correctamente, qué observación tan precisa la de mi esposa. Qué importante es que entendamos eso. Si yo como líder, si yo como persona adulta en el Señor, yo no te llevo a ti a la total dependencia en Cristo y a la independencia, que no seas codependiente conmigo, entonces yo soy un líder terrible. O sea, yo más bien el trabajo que he hecho es un desastre, porque te he hecho una persona codependiente, una persona que no te puedes valer por ti mismo. Es como los padres que crean a unos hijos, unas madres que crean a los hijos falderos, no saben hacer nada, flojo. Sin embargo, aquellos padres que enseñan a sus hijos de pequeño, mira, si se plancha, si se cocina, venga para acá. Como siempre decía mi mamá, yo no le voy a durar toda la vida acá, tiene que aprender a hacer esto, tiene que valerse por usted mismo. Y qué bendición que aprendamos, qué bendición que no seamos los únicos que podamos compartir la palabra, sino que haya más, y cocinemos todo de la misma comida orgánica, sin añadidura, Jesucristo. Qué bendición que podamos ir a cualquier lugar de reunión donde se estén congregando y podamos escuchar el mismo mensaje. Eso es lo que queremos todos. Y no que solamente todo depende de una persona, porque ese es el ungido, ese es el escogido de Dios. Oh, ese está en otro nivel. Oh, ese tiene un nivel de espiritualidad mayor. ¡Qué cantidad de mentira! Eso es lo que la religión hace. Idolatría. Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque ese lugar de motivador, de consejero y de guía es solo el Espíritu Santo, el Paracleto, el que el Señor nos envió y nos dejó, Dios, Espíritu Santo viviendo en nosotros. Porque si un hombre usurpa ese lugar, ¿sabes qué? De motivador se convierte en manipulador, de consejero se convierte en controlador, y de guía se hace un ídolo. Y ya las personas lo adoran. Hoy ni siquiera se le puede tocar, no se le puede ver, se esconde, así como los artistas famosos, y sale y se asoma un poquito, y no me toquen porque se me va a ir la unción, y yo tengo la unción y tú no, y yo sé más que tú. Qué cantidad de carne y de basura y de falta de identidad y de conocer la verdad. Por eso aquí te vamos a hablar la verdad, para que seas libre, para que no te metan gato por liebre, para que crezcas en quien ya eres en Cristo Jesús y seas libre de todas estas mentiras. Vamos a
el libro de Hebreos, como dijimos hace un ratico, ¿sí? Hebreos 8, del 8 al 13, dice así. Porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Exactamente. Wow. Entonces, Wow. no vamos a enfocarnos en todo, en todo lo que está aquí, porque creo que está claro, sino simplemente quiero hacer énfasis que en este nuevo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, para nosotros los gentiles es el único. Recuérdese, como siempre repito, y yo repito, porque así vamos aprendiendo y vamos recordando. Dios incluyó a todas las familias del mundo, a todas las naciones, en la promesa que le dio a Abraham. Y primero fue la promesa y 430 años después vino la ley. Y esa ley fue para un pueblo que Dios escogió y guardó. Y de esas 12 tribus, de la tribu de Judá, llegó la promesa, la simiente, en la que al creer todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas, salvas. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, en este nuevo pacto, que para nosotros es el único, los gentiles, porque yo no soy judío, yo soy gentil, usted es gentil, quizá usted es judío. Si es judío, es nuevo para usted porque le dieron uno anterior. Ya el anterior pasó, no se mezcla lo nuevo con lo viejo, porque no funciona. No funciona, no trate de hacerlo. Usted no agarra una computadora nueva y trata de meter un programa viejo porque le va a hacer crash. No funciona. Tiene que meterle los programas compatibles. Y ahora en esta nueva creación en Cristo, bajo el nuevo pacto, que para nosotros, repito, es el único, los únicos programas que funcionan es Jesucristo 100% sin añadidura, el mensaje del nuevo pacto. Por eso el Señor, cuando celebró la Santa Cena, lo dejó clarito y dijo, hello, este sacrificio, esta sangre representa la sangre que es del nuevo pacto. Murió y resucitó, y ahí comienza el nuevo pacto con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la confirmación del nuevo pacto con su resurrección. Y eso es lo que es ahora. Nosotros morimos, sepultados y resucitados. Entonces, cuando el Señor habla esto, en este nuevo pacto ya no era como antes, que tenían que tener los líderes alrededor de ellos, el sacerdote, entonces, aparte del sacerdote, el profeta y todas aquellas figuras de liderazgo para ejercer la parte espiritual, ya no, ya eso ya pasó. Ya es un nuevo pacto donde es Cristo, Jesucristo 100%, y donde el Señor dice claramente, dice, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano. Y aquí lo que se está refiriendo es al conocer al Señor. Dice, ven que te voy a enseñar a conocer al Señor. No, ven a comer. Cuando un niño nace, usted le dice, ven a comer, y usted le da un alimento que le va a ayudar a crecer saludablemente. Como siempre decimos aquí, la sana doctrina sana, y la sana doctrina es el nuevo pacto, Jesucristo sin añadidura. ¿Y por qué tengo que recalcar eso? Porque si mi Señor Jesús en la última cena lo dejó claro, y si nuestro Señor lo deja claro en su palabra, entonces nosotros tenemos que repetir eso hasta que la gente le quede claro que es Jesucristo sin añadidura y punto. Y que es Él ahora quien vino a vivir en nosotros, y ahora no hay nadie por encima de nosotros que se enseñoree de nosotros, ni sea nuestro motivador, ni nuestro consejero, ni nuestro guía, porque eso es un gran peligro. Y por eso tenemos dentro de la iglesia institucional, sí, en la iglesia de establecimiento, una cantidad de personas que tienen una posición de ídolos. Tienen una posición de ídolos, se les infla el ego, se sienten más espirituales, más ungidos, más crecidos. Yo conozco más al Señor que tú.
Entonces yo le pregunto a usted, tengo un niño de 5 años que nació y tengo una persona de 40 años. Entonces como que la persona de 40 años le diga, ven para acá que yo te voy a enseñar a hacer la digestión mejor. Yo soy más Yo humano. soy más humano que tú, yo tengo más revelación de cómo se respira y cómo... Y él le dice, oh no, pero fíjate que yo lo hago naturalmente. Yo como y hago mi digestión tranquilamente y yo respiro así como tú. Sí, entonces tú no tienes que venir a darme un conocimiento que ya es parte natural de mí. Yo sí te puedo. Yo te puedo ayudar en lo que es un discipulado, ayudarte a que, como me enseñó mi mamá a cocinar, como te enseña tu papá a hacer algo y tú lo aprendes bajo los dones que Dios nos da, pero yo no soy más ser humano que nadie, ni soy más espiritual que nadie. Si tú tienes a Cristo, somos iguales de Somos espirituales, hermanos. somos hermanos en Cristo y tenemos lo mismo. Tenemos al mismo Cristo, tenemos al mismo Espíritu Santo. Y el Gracias, Señor se Señor. los dijo claro y se los dibujó con plastilina. Le dijo, y no como el que hice con sus padres, que ninguno lo pudo cumplir porque eso era misión imposible, porque la ley es la perfección y solamente Jesucristo podía cumplirla por Por nosotros. nosotros. Él es el cumplimiento de la ley. Wow. Y lo tremendo es que el Señor lo sella y dice, y si yo no me acuerdo más nunca de tus pecados, porque tú vives recordándote tus pecados, cuando ya yo te perdoné, cuando ya yo los quité, pasados, presentes y Gracias. futuro. Y tú dices, bueno, sí, es que en realidad yo entiendo, pero es que todavía estoy batallando con esta área. Sí, yo entiendo, estás batallando con la carne y tu carne está fuerte porque no te estás alimentando espiritualmente. O quizás te tratas de alimentar espiritualmente, pero lo que estás comiendo no te alimenta porque estás comiendo toxina, toxina de religión, de condenación, de culpabilidad. Necesitas el alimento. Jesucristo, el que viene a recordarte quién eres y lo especial y valioso que eres para Él, el que viene a decirte la herencia que Él te dio y el que viene ahora a enseñarte a vivir esa vida maravillosa. Y cuando tú comienzas a alimentarte correctamente y a descubrir todo lo que ya tienes en Cristo, entonces vas a estar fuerte espiritualmente y tu carne no te va a ganar, porque yo sé que tú al nacer de nuevo, ya tú no quieres seguir haciendo eso que hacías antes, tienes esa lucha. Y la única solución para eso es tener tu espíritu fortalecido, una alimentación constante, una alimentación de la buena palabra. Y vas a ver cómo esa carne comienza a menguar, porque ya no va a tener la fuerza y ya no te va a ganar en las decisiones, porque Cristo en ti es más poderoso que ella. Esa antigua manera de pensar comienza a ser renovada bajo el conocer la verdad de Dios, la cual nos liberta poderosamente. Tú que estás ahí en este momento Gracias, y tú Señor. dices, Señor, te doy gracias, gracias por hablarme estas verdades. Gracias por recordarme Gracias, Señor. estas verdades que me libertan, que me abren los ojos, Señor, que oxigenan mi vida, Señor. Gracias, gracias Espíritu Santo, porque tú eres mi motivador, tú eres mi consejero, Espíritu Santo, tú eres mi Gracias. guía, tú eres mi todo. Gracias, Señor Jesús, por habernos dado el Espíritu Santo. Él está ahí Gracias, viviendo Señor. en ti. Él está ahí para ayudarte, para aconsejarte. Él está ahí Gracias. para motivarte. Damos gracias a Dios por tu vida y queremos que sepas que nosotros aquí estamos también para servirte, para ser Gracias, facilitadores, Señor. para ser esa herramienta, ¿entiendes? En tu vida, si ese es tu deseo de seguir aprendiendo más, de seguir conociendo más ya lo que eres en Cristo Jesús. Wow. Queremos darle gracias a Dios este día por esta Señor. palabra y darle gracias a Dios por aquellos que nos están contactando a través de este medio, de estas redes, que están compartiendo los videos, que le estás dando me gusta para que así una vida más sea alcanzada para Cristo. Damos gracias a Dios por tu vida. Gracias, preciosa familia. Recuerda, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es. Puestos los ojos en Jesús. Bueno, familia, estos fueron sus pastores y fundadores de Génesis 1:27 Family, Javier y Carolina Morín, siempre recordándoles que ya la victoria es tuya, ya ganamos, Cristo está en nosotros. Así es, preciosa familia. Y cada semana vas a estar recibiendo una palabra orgánica. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones.